hasta donde llegue este mensaje, hasta donde llegue esta palabra, que sea el Señor hablando a tu vida. Y en esta hora que estamos acá con mi hermano Jorge, estamos bendecidos, agradecidos Así con es, Dios, así porque es, realmente no somos así es. merecedores de esto, pero Dios en su misericordia nos llamó, ¿verdad? Por gracia y misericordia, y hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante, que son las últimas palabras que el Señor dijo cuando estaba en la cruz, cuando ya estaba que es cumpliendo el propósito prácticamente por lo cual él había sido enviado. Amén. Así que vamos a ver hoy un tema muy importante que también tenemos que ver nosotros en nuestra propia vida, que debemos también nosotros llevar a cabo esto, ¿verdad? Porque Cristo nos dio el ejemplo. Entonces dejo a mi hermano para que él salude y se introduzca y entramos al tema. Amén. Gracias, hermano. Es un privilegio, como siempre, estar aquí. Amén. Y hablar especialmente de la palabra y Gloria de las profundidades del Evangelio del Señor Jesucristo. Como usted dijo, hermano, es un privilegio exponer la palabra del Señor, hermano. Amén, amén. Parece que Sí, el tema va a ser muy interesante, hermano. Gloria a Dios. Y gracias. Amén. Adelante, hermano. Gloria adelante. a Dios. Entonces entramos de lleno a la palabra del Señor. Allí vamos a leer en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 28 dice así la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aleluya. Amén. Aún rápidamente, el tema que vamos a desarrollar hoy es, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesús, que dijo: consumado es. Y vamos a definir qué significa la palabra consumado. Entonces, viendo los dos textos que hemos leído, nos damos cuenta que el Señor tenía sed, pero no le sirvieron agua, le sirvieron vinagre. Aún hasta el último momento, que el Señor reprenda al diablo, pero hasta el último momento quería amargar, o sea, por decir el vinagre. Imagínense, alguien tiene sed, ¿verdad? Y le dan, en este caso, vinagre, pero él dice que cuando ya pusieron el vinagre, se lo acercaron con ese hisopo a la boca, él dijo: consumado es. Consumado, o sea, la palabra consumado, lo vamos a ver en unos momentos, es: he cumplido la obra, he cumplido el propósito por el cual tú me enviaste, Padre. O sea, he terminado la obra completa. O sea, porque llegó hasta el momento, porque vamos a ver en estas palabras que el Señor dijo: consumado es, que Cristo en él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, pero voy a dejar a mi hermano, ¿verdad? Amén. Como estamos ahorita, vamos a desarrollar el tema, que es bien importante esto, porque cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor, debemos de cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Así es, hermano. Dice la Biblia en el libro de Efesios que Él nos llamó para que nosotros anduviéramos en obras preordenadas ya de antemano, que anduviéramos en ellas. Entonces debemos de cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces debemos nosotros saber que solamente a través de buscar del Señor y buscar su voluntad vamos a entender el propósito por el cual el Señor nos llamó, ¿verdad? Porque puede haber que alguien diga: no tengo propósito en la vida como cristiano, no sé a qué me llamó el Señor. Entonces, definitivamente aquel que ha sido salvo no lo llamaron por casualidad. O sea, no fue salvo por decir por casualidad que dijo el Señor no. Nos llamó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, a su luz admirable.
Entonces, ahora que estamos en el reino de la luz, debemos de cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes propósitos. Hay quienes Dios los llamó para ser ministros del Evangelio. Amén. Hay quienes Dios los llamó para ser evangelistas. Hay quienes Dios los llamó para que el Señor los llamó y los dotó, les dio capacidades, les dio dones para que ahora tienen ese don de sanidad que da el Señor, el de hacer milagros. Pero entonces lo que pasa muchas veces que hay quienes no se dan cuenta o no quieren buscar el propósito, digamos, por el cual Dios los llamó, y se meten a trabajar o a meterse en áreas que Dios no lo ha llamado. Así es, hermano. Y entonces dice, perdí mi tiempo en esto. Entonces lo que pasa es de que cuando, por ejemplo, Cristo sabía el propósito por el cual había venido a la tierra. Amén, así es. ¿Verdad? Por eso es de que vamos a hacer un pequeño recuento más adelantito de lo que fue la vida del Señor, lo que fue desde su niñez, de su ministerio, y cuando iba hacia la vía dolorosa. Así ¿verdad? es, Cuando así es. vamos a verlo ahí, lo relata la Biblia, él sabía el propósito por el cual había sido enviado. Hay cristianos que no quieren sufrir. Hay cristianos que no quieren sufrir, no quieren, dice la Biblia, que nosotros vamos a ser partícipes de los vituperios de Cristo. Así es, amén. Pero hay cristianos que no quieren, no queremos sufrir, queremos que todo sea color de rosa, ¿verdad? No, hay que pagar un precio. O sea, si nos van a despreciar, van a hablar mal de uno, van a difamarlo, van a decir todo esto, toda clase de mentira, ¿verdad? Es parte de cumplir el propósito, ¿verdad? Que digan lo que digan de uno, lo más importante es que estén mintiendo. Pero hay propósitos en Dios. Entonces, ¿estarás tú allá donde nos oyes cumpliendo el propósito de Dios? Amén. ¿Estarás entendiendo de que Dios te llamó con un propósito, o solamente decir, yo soy cristiano, pero no sé qué hacer? Dios nos llamó con propósito, así como Cristo. Entonces dejo a mi hermano para así es, hermano, usted ha dicho una gran verdad ahí, porque cada uno de nosotros fuimos predestinados ya para salvación. Eso no quiere decir que tú, que por primera vez estás escuchando el Evangelio, no has sido predestinado. Claro que sí, por lo mismo es que estás escuchando el Evangelio. Amén. Y Dios no hace excepción de personas. Él jamás ha hecho excepción de personas. Él siempre ha sido misericordioso con todos nosotros, ¿no? Amén. Y cuando hemos venido al conocimiento pleno de su Hijo, de que Él es el único que puede salvar y puede perder, como dice el libro de Juan o de Santiago, él es el único que puede salvar y puede perder. Entonces, tú tienes un propósito, acaba de decir mi hermano, tú tienes un propósito. Cada uno de nosotros, cuando hemos venido al conocimiento del Señor Jesús en su plenitud, tenemos un propósito. A muchos de nosotros nos tarda tal vez bastantito tiempo, voy a decirlo, en buscar el propósito, pero es porque nosotros estamos tratando de meter un propósito que no es para nosotros. Así es. Nosotros hemos visto y hemos sido testigos de que mucha gente que se ha llamado al pastorado, obsesionados con el pastorado, definitivo, han fracasado porque Dios no los llamó al pastorado. Amén, así es, ellos se han metido a una área que Dios no los llamó. Amén, muchas veces a mí me decían que yo era pastor, que yo podía ser pastor, que me podían enviar a tal parte, a cual parte, pero eso no estaba en mi corazón. Amén, así es. Si yo hubiera cedido a los pensamientos o a las decisiones de otros, ¿sabe Dios dónde estaría? No tendría familia, mi familia se hubiera desintegrado por seguir los consejos o los pensamientos, las decisiones de otra persona. Cuando uno viene al Evangelio, el Señor Jesús, acaba de decir mi hermano, Señor Jesús cuando dijo consumado está, lo dijo con plena certeza de que estaba todo lo que Él ha venido a cumplir, se consumó al pie de la letra. Nada le faltó que no haya sido consumido. Por eso dice la Escritura bien claro, dice, y cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado está. ¿Y cuál es el hermano? Aquí parece que hay un misterio que el Señor nos quiere mostrar.
El vinagre en ese tiempo se usaba solamente para sanar heridas, golpes, hematomas, etc. Amén. Pero ¿por qué le dieron a él de beber vinagre? El vinagre tipifica que la amargura que uno lleva en el corazón. Todo ser humano tiene amargura. No hay un solo ser humano que no lleve amargura en contra de otro ser humano o en contra de otra situación. Por eso el Señor dijo, confiad en mí. En el mundo tendráis tribulación, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Así es. ¿Verdad amén. que sí, hermano? Amén. Amén. Y definitivamente el versículo que está, los dos versículos que hemos leído acá, dice claramente, acá el versículo 28, dice que dice después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. O sea, él ya sabía. Ya sabía. Qué lindo es poder nosotros saber que cuando entendemos el propósito por el cual Dios nos llamó, no nos quejamos, no maldecimos, porque hay cristianos que a veces se la pasan quejando, quejumbroso, murmurando, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? No ha entendido el propósito de Dios, porque muchas de las veces nos tocan vivir situaciones difíciles, nos toca vivir situaciones en las cuales uno, que humanamente hablando dice, pero Señor, soy tu hijo, sí, pero es necesario que cumplas, que pases por ahí. Por ejemplo, veamos esta escena, veamos al Padre, el Padre de los Espíritus, el Padre en el cielo, viendo a su hijo, viendo a su unigénito, que lo golpeaban, que lo escupían, que dice que le dieron un puñetazo y le decían, a ver, profetiza quién te golpeó, ver cómo lo latigaban. Entonces, ver esa escena, dice uno, dice el Padre desde el cielo, ver esa escena, dice no, será para tanto que lo maltraten, que hagan esto. Jesús sabía el propósito. Sabía por qué había venido. Así es, hermano. Por eso en el Getsemaní dice la palabra del Señor que el Señor estaba orando al Padre y dice que su sudor era como gotas de sangre, era tanta la presión, que dice que era como gotas de sangre, que él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Entendió, pero no se oyó una voz desde el cielo que dijo, hijo mío. No, él entendió el silencio del Padre, que era la voluntad de él, que él fuera al Calvario, al Gólgota. Por eso es que el Señor dijo, mi alma está afligida hasta la muerte. No, le dijo a sus discípulos, ¿no han podido velar conmigo aunque sea una hora? Los llamó y durmiendo estaban. Imagínense qué tipo de aflicción. Mas, sin embargo, el Señor sabía el propósito, que era el propósito que tenía ir a la cruz. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de hacer un recuento de la vida de Jesús. Dicen los historiadores que la cruz que el Señor llevaba cargado, dice que esa cruz pesaba 190 libras y iba por la vía dolorosa. Y entonces una cuesta hacia arriba y lo iban latigando. Entonces ver esa escena, humanamente hablando, dice uno, pero ¿por qué? ¿Para qué tanto, verdad, sufrimiento? Era el propósito de Dios, del Padre. Y él entendió, el Señor entendió que era el propósito que tenía, que como cordero mudo, dice Isaías 53, una profecía que se cumplió, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Por eso es de que cuando él dice aquí, él entendió, el versículo 28 dice que él entendió, después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Entonces él entendió el propósito. Entonces, entonces Cristo cumplió perfectamente el llamado y su propósito. Así es. Entonces estamos hablando de que cuando el Señor nos salva, cuando el Señor por su bendita misericordia nos salvó, no nos vamos a quedar solo salvos y vivir como no quiera. Así es. Yo tengo que buscar, o sea, ¿qué es? Como me dijo un hermano, yo ya le entregué mi vida al Señor, ¿qué me dijo a mí? ¿Qué es lo que más que tengo que hacer? Le digo, debe de bautizarse.
pero necesito pasar meses recibiendo estudios. No, no, no. El único requisito para que usted se bautice es que haya creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón, porque es lo que dice la Biblia. Amén, amén. Hay que enseñarle lo que es el bautismo, Sí. hay que enseñarle que es ¿Para muerte, qué? sepultura y resurrección, que Amén. sepa, ¿verdad? Amén. Pero no hay que impedirle el bautismo. No. Entonces me dijo, entonces yo quiero eso, se bautizó. Y ha bautizado, por eso le digo, es que hay propósitos en Dios, pero las personas se quedan salvos y a veces le dice, hermano, ¿cuándo se va a bautizar? No, no estoy listo, no estoy preparado. Si para eso nadie está listo. Ya, amén. El Amén. mandato es el que creyere y fuere bautizado, Así será es. salvo. Sí. Las dos Sí, cosas. los dos complementos. están Exacto, ahí. el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero hay gente que confiesa al Señor y se queda, dice, no estoy seguro, no estoy preparado, no estoy listo, es que es una gran responsabilidad, y ponen toda clase de pero para el pecado no piensan. No piensan eso. Entonces, este hermano me dice, bueno, ya me bauticé, ahora ¿qué debo de hacer? Yo quiero como entender cuál es mi propósito, cómo debo ordenar mi vida. Pues ya se bautizó, ahora usted tiene que casarse con su esposa, porque está en adulterio. Y él me dijo, está bien, sí, no me voy a casar. Pero lo tremendo que él quería arreglar, hacer las cosas bien. Pero, ¿qué pasó cuando le pidió matrimonio a la esposa? Dijo, no, dijo. La mujer dijo, ni Dios lo manda, dijo, no me caso. Entonces él le dijo, hasta aquí llegamos. Estaba Aleluya. decidido. Aleluya. Estaba decidido. Aleluya. Y la dejó. Amén. Y ella todavía le dijo, no, vivamos otro año más así. Le dijo, nos casamos a fin de año. No, le dijo él. Yo ya entendí por la palabra. Ese es entender el Ese propósito. es entender. Yo ya Amén. entendí. Le dijo, ¿sabes Amén. que no quieres? Hasta aquí llegamos. Ya lleva 8 años. Amén. Así. Entonces, ¿a qué queremos llegar? De que cuando uno entiende el propósito por el cual Dios lo ha llamado, lo ha salvado, uno va entendiendo, en el camino le van enseñando a uno cuál es el propósito. Así Porque hay es. quienes, como usted decía, de que hay quienes se obsesionan de que quieren ser ministros y Dios no los ha llamado ahí. No los ha llamado. Lamentablemente a veces el hombre los pone. Los pone. Y a ese hombre le van a demandar porque esa persona fracasó, se echó a perder él y su matrimonio. A él le van a llamar a cuentas. Sí. Porque si Dios no lo llamó, ¿para qué se mete a eso? Claro Me acuerdo que que hace unos años atrás le dijeron a un varón, le dijeron así claramente, le dijo, varón, dice el Señor, el Espíritu Santo, que tú has anhelado ser ministro, has anhelado ser pastor, deseas, que buscas el ser ministro, pero le dijo, dice Dios que no tiene ministerio para ti. Se lo dijo tan claro, que no tiene ministerio para ti. Le dijo, pero sí tienes, dijo, un don de parte de Dios, tienes el don de sanidad y Dios te va a usar en eso. Ahí es donde Dios te va a usar. Pero él hizo lo contrario, se metió al pastorado y hoy en día está divorciado, ya se volvió a casar. O sea, neciamente la gente Neciamente. Entonces, por eso es importante entender el propósito. Jesús entendió el propósito, porque lo querían hacer rey. A Jesús lo querían hacer rey. Así es. Lo así querían es, hacer rey. Así es. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Así es. Y él dijo, yo no vine para que me hagan rey, es más, ¿verdad? Hasta el pueblo de Israel pensaron que iba a venir un caballo blanco, iba a venir a quitarlos del poder de los romanos. Esperaban a un Mesías así. Exacto. Amén. Pero no, yo no he venido para eso, vino como un, ¿verdad? Como el fracaso de Israel fue eso, no haber entendido el propósito de la venida del Señor. Exactamente. Exactamente, entonces eso es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Cuando estamos hablando consumado es, qué lindo es llegar a la meta final y decir, Señor, he cumplido el propósito. Amén, amén, amén. Pablo lo dijo, he terminado la carrera. Así es. ¿Verdad? He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Aleluya. No sé si irme o quedarme. Hermano, ese es entender el propósito. Ese es entender el propósito. Pero hoy en día, hermano, como a veces se pierde mucho el tiempo, la gente piensa que solamente es ¿verdad? Ir un domingo al servicio y vivir como se le da la gana. Y no entiende el propósito, después no entiende las escrituras, no se interesa por instruirse, por discipularse, no nos interesa por que, hermano, ¿qué propósito tiene Dios para mí? Dios me llamó, me salvó, estaba a punto de morir y yo sé que hay propósito en Dios, entonces, pero eso es de uno disponerse para Dios. Entonces, le dejo el tiempo, mi hermano, para que usted siga, si no... Amén, yo amén. El Señor sabía todo lo que le iba a pasar.
¿Verdad que sí, hermano? Él sabía todo lo que le iba a pasar. Él miró desde su niñez cómo los romanos crucificaban, Sí. cómo castigaban a cualquiera que se oponía en contra del imperio romano. Él miraba desde niño cómo los romanos azotaban a todos aquellos que se oponían en contra del imperio romano. Amén. Los judíos convencen a Herodes y a Pilatos de que Jesús estaba en contra del sistema romano. Y por eso es que él pasa todo eso. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabe, si la Biblia dice, antes de que la palabra esté en mi boca, tú toda la conoces. Así es. Ya. Estamos hablando de un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, de Dios que sabe nuestro destino. Él sabe el día que yo voy a cerrar los ojos a este mundo. Exacto. No tengo que preocuparme ya. Él sabe en qué situación voy a estar, en qué situación estoy. Él es omnisciente y el propósito de Dios es entender en su palabra qué es lo que tiene exclusivamente para ti. No para tu vecino, no para el otro hermano, para ti. Amén. Dios es bien específico con cada uno de nosotros. Jesús no impidió que nadie, absolutamente nadie, interfiriera con el propósito del Padre. Tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro, parece, entre paréntesis diciendo ahorita, parece que el diablo andaba detrás de Pedro antes de ir por Judas. No, porque el Señor bien claramente le dice, ponte detrás de mí, Satanás. ¿No? Parece que quería él atacar a Pedro, pero también el diablo, como limitadamente conoce los propósitos de Dios, no sabía que Judas ya estaba destinado, tenía su propósito y tenía que también que consumir su obra, ¿no? La obra de él, porque dice un salmo, amó la maldición y esta le sobrevino. Así es. ¿No? Y cayó en la forma que cayó. No entendía y entonces el Señor reprendió a Pedro. Pedro acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en cuanto quiso decir, Señor, no hables así de ti, ¿cómo es posible que vas a ir a la cruz? ¿No? Ahí lo estaba usando el diablo a Pedro. Entonces el Señor los reprende, le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Amén. Porque tus ideas no son los propósitos de Dios. Amén, amén. Jesús vino a cumplir todo propósito de Dios. Jesús se acordó lo que el Padre dijo, que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, muchas veces esa es la escritura que más se oye por todo el mundo, ¿no? Aún los inconversos saben que de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Juan 3:16, ¿quién no lo sabe? Pero de verdad, de tal manera amó Dios al mundo que no permitió que el mundo se perdiera. Así es, amén. Con amén. 12 discípulos revolucionó lo que hoy día llamamos el cristianismo. Y porque Jesús anduvo en integridad, anduvo en santidad, anduvo en obediencia de su Padre. Por eso es que Él, con toda la certeza de lo que Él era, y te voy a decir algo, Jesús no usó nunca su divinidad. Como hombre. Como hombre Él enfrentó toda situación. Como hombre Él respondió. Jamás usó su divinidad. Después de que resucitó, ahí sí se manifestó su divinidad. La divinidad que es ser Dios sobre todas las cosas. Así dice la Escritura, ¿no? Amén, amén. Le plació al Padre que en Él habite todo el poder de su deidad. Pero porque Él obedeció, Él se sometió al Padre en todo lo que Él le dijo. Yo creo que hubo un momento en el cielo en que el Padre y el Hijo tuvieron una conversación. Pero hijo, vas a pasar por esto. Voy a pasarlo. Heme aquí. Heme aquí, Padre, para hacer tu voluntad. Así es. Aleluya. Quítalo primero para establecer lo segundo. Amén, amén. Por eso es que, en cierto modo, es abominación tratar de meter la ley y sus preceptos dentro de la gracia. Porque Cristo dijo, consumado es. Exactamente. Él vino a cumplir la ley por nosotros, porque no existe un ser humano que pueda andar en la ley.
Él vino a cumplir el propósito del Padre. Por eso es que ahora andamos bajo la gracia, esa gracia redentora, ¿verdad que sí, hermano? Amén, amén. Y definitivamente, ¿verdad? En este tema que estamos viendo sobre consumado es, el Señor está diciendo, terminé la obra por la cual el hombre puede, por decir, si podemos parafrasear esto, terminé la obra, Padre, por la cual, ¿verdad? Me enviaste a la tierra. Amén. Adán falló. Amén. Y Adán pecó. Amén. Y el pecado corrió a toda la humanidad. Sí, hermano. Pero el postrer Adán, Cristo, Señor, cumplí tu obra. Aleluya. Ahora hay salvación. Aleluya. Ahora hay salvación. Amén. Amén. El diablo se apoderó de que Adán pecó y dice que la muerte reinó. Amén. Pero cuando Cristo cumplió y dijo consumado es, dijo muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. ¿Verdad? Diablo, o sea, el diablo fue vencido. Entonces, que por eso es que esto es lindo. Consumado, Señor, he terminado la obra. Ahora, el que se acerque a mí, por decir, el que venga a mí, se esté como esté lleno de inmundicia, de pecado, yo lo perdono, yo lo limpio, porque consumado, terminé la obra. Amén. Como Amén. cordero mudo. Amén. O sea, Amén. sin tacha, sin mancha, porque en la antigüedad, ¿verdad? Era sombra y figura de lo que iba a venir. Amén. ¿Verdad? Cristo Amén. cumplió esas profecías. En la antigüedad, el cordero que era preparado para, dice que tenían que agarrar un cordero que fuera sin tacha, sin mancha, que no fuera cojo, era perfecto. Creado especialmente exactamente, para eso. Y lo degollaban y la sangre la rociaban. Entonces era tipo y figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre cubría. Pero la sangre de Jesús quita el pecado del mundo. Señor. Entonces, Aleluya. por eso él dijo, Aleluya. consumado es, Amén. he terminado la obra. O sea, como diciendo, el diablo, que el Señor lo reprenda, Satanás pensó que él iba a acabar con la humanidad. Amén. Pero Amén. Jesús dijo, Padre, consumado es, terminé la obra por la cual me enviaste. Ahí se le abrieron los ojos a Satanás. Porque entendió el propósito de la venida del Señor. Sí, porque exactamente, el diablo, que el Señor lo reprenda, pero es un usurpador. Así es. Es un mentiroso. Es un usurpador porque cuando el Señor estaba en ese tiempo, en el desierto, cuando le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos. ¿Acaso era él el dueño de eso? No. Pero eso es un usurpador. Sí, es un usurpador. Te daré todos los reinos. ¿Y por qué él decía todos los reinos? Porque Adán le entregó todo. Entregó. Entonces, pero como el Señor le dijo, escrito está, Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y no se defendió con su divinidad, sino con la palabra de Dios lo atacó. Exacto. Lo contraatacó. Exactamente, con la palabra. Amén. Y entonces aquí vemos otra cosa, ¿verdad? No queremos salir del tema, pero si vamos a la escritura, el diablo no le dijo, tú eres el Cristo, no dijo, si tú eres, amén, dice. No estaba seguro. No estaba seguro. O sea, él quería, amén, que le mostraran, entonces dice, este sí, pero le digo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pero él estaba seguro, él quería que le demostrara. Amén. Entonces, pero cuando el Señor terminó la obra, dijo, consumado es. Entonces, Jesús entendió su propósito, ¿verdad? Que era necesario que fuera la cruz. De hecho, cuando iban en la vía dolorosa hacia el Gólgota, dice que en el camino unas mujeres estaban llorando al ver semejante, ¿verdad?, escena, y les dijo, mujeres, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismos, por vuestros hijos, porque vendrá tiempo en que sus hijos los tirarán contra las paredes. ¿Qué estaba hablando ahí? El tiempo que viene terrible hacia la tierra. Sí, que ya empezó ese tiempo. Exactamente. Se está vivando. Hermano. Pero Jesús, entendió el propósito. Las mujeres estaban llorando al ver semejante escena. Amén. Por eso que cuando uno entiende el propósito de Dios, no debe de mezclar sentimientos. Así es. Porque cuando se mezclan sentimientos, se sale uno del propósito y la voluntad de Dios. Por eso es importante, Jesús, estamos hablando de la vida de él. Jesús, cuando lo buscaban sus hermanos y su madre, le dijo, Señor, te buscan tus hermanos y tu madre. Y él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Aleluya.
Entonces, por eso es importante esto. Entonces, cuando hablamos de consumado, es que el Señor, ya en su momento final para expirar y dar su espíritu, Él dijo, he terminado la obra, Señor. He terminado la obra. Ahora, Amén. cualquier, ¿verdad? Hombre o mujer de cualquier raza, de color, lo que sea, que venga hoy a Cristo, es salvo. Es salvo. Es salvo. A veces el hombre ha complicado tanto lo que es que el hombre, digamos, sea hombre o sea mujer, le ponen tantos trabas, tantos, ¿cómo se llama? Ritos, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer... Solamente que se arrepienta de todo corazón. Así es. La Biblia dice que Así con es. el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces Amén. hoy todavía este tiempo final está abierta la puerta. Está. Jesús La dijo, gracia. yo soy la puerta, el que Amén. entra por mí hallará Amén. pastos verdes. Amén. Entonces hoy es allá donde nos escuchas, todavía está abierta esa puerta, que el Señor está diciendo, está llamando todavía al hombre, porque cuando se cierra esa puerta, cuando muchos quieran, ¿verdad? Decir, ahora sí, Señor. Muchos van a reaccionar como muy tarde, como los que reaccionaron muy tarde en el tiempo de Noé. Ahora Amén. sí, Noé, te creemos. Ahora sí, Noé, te creemos lo que nos predicabas. Ya es tarde. Y era Se tarde. cerró la puerta. Se cerró la puerta. Amén. Entonces hoy también Se muchos cerró la puerta. les hablan, dicen Amén. un día. Y cuando vayan a ver las consecuencias o las situaciones que vienen a este mundo, van a decir, ahora sí creo. Hay un Muy tiempo en tarde. que la conciencia se adormece, hermano. Escuchan el evangelio y se adormece la conciencia. Ujú. Y ya por eso es que a veces ya no pueden ser salvos, hermano. Pero han tenido la misma oportunidad que usted y yo, Así es. ¿no? Hemos venido al conocimiento de la misma forma. Hablando otra vez cuando el diablo le dijo, si eres, Amén. si eres. El diablo empezó a ver que, bueno, a este hombre le he puesto toda clase de tropiezos. A este hombre le he hecho peor que a los profetas que me los he matado, maltratado. Pero este no se rinde. Y el último recurso que tuvo él fue en la cruz. Como dice la religión, ¿no? El buen ladrón y el mal ladrón. No hay buen ladrón ni mal ladrón. El ser ladrón es un pecado, Así es, amén. etcétera. Pero uno de ellos empezó a vituperiarlo, ¿no? Así es, amén, Y en amén. ese momento el diablo tomó lugar en ese hombre, porque las mismas palabras les repite. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Exactamente. Pero el otro que no hizo ningún mérito, hermano, que su vida fue una vida de crimen, de pecado, porque para llegar a ese extremo ha debido ser un mafioso de gran altura. Exacto. ¿No? Aquel le dice, Señor, cállate, le dice al otro, lo reprende, cállate. Le dice, tú y yo somos culpables y estamos pagando lo que hemos hecho. Pero este hombre es inocente. Así es, aleluya. Tremendo. Qué tremenda declaración, hermano. Y después le salen las palabras que dicen Romanos, que dice que si confesaras que Así Jesús es el Señor, ¿no? Ujú. Señor, le dice. Ya no le dice, oh, Señor, acuérdate de mí cuando vengas Wow. en tu reino. En el último momento En el reconoció último el señorío momento, de Cristo. hermano, y lo vamos a ver Gloria allá. a Dios, amén. Lo vamos a ver allá, Gloria al hermano. Señor. Mire qué tremendo, Amén. hermano, que en el último momento, aunque su condición fue terrible, Amén. dijo, Señor. Amén. Nadie puede llamar Señor si no es por el Espíritu de Dios. Dios mío. Gloria a santo, Dios, hermano. Y Santo. a veces la gente dice, pero ¿cómo es que se salva? Es que, mire, como le digo, mientras hay vida y esperanza. Amén. Entonces, el morir en una cruz era la muerte más vergonzosa para Sí, el incluso peor. para toda la familia. Y ¿Verdad Cristo, que sí? Y Cristo. llevó eso por nosotros. Ya. Amén. Dice el libro de Hebreos que Jesús tuvo un poco de llevar esa vergüenza, dice. Sí, Dice hermano. que a él se le impuso gozo cuando Amén. iba hacia la cruz. ¿Por qué se le impuso gozo al Señor? Por su obediencia. Amén. Dice el libro de Filipenses que él con temor y temblor dice que al que lo podía salvar, dice que el Señor clamó y fue oído.
Y entonces por eso es de que cuando el Señor va a la cruz, va con ese gozo. Entonces muchas veces cuando nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios y sabemos que lo que está pasando en mi vida, Señor, esto es tu propósito, Padre, gloria a tu nombre. Así es, Y a veces así dice es. lo que usted le pasa una y otra y está gozoso. Sí, ¿sabe por qué estoy gozoso? Porque estoy cumpliendo un propósito de la voluntad de mi Padre. Amén. Eso es entender el Amén, propósito de amén. Dios. No es que Dios le encanta, le gusta ver el sufrimiento No, de alguien, no. no. El sufrimiento, hermano, a veces nos purifica. Nos Sí. purifica el alma, hermano, y nos hace ver que solo Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Porque a muchos de nosotros, por ejemplo, a mí me pasó de que yo era autosuficiente. Ujú. ¿Me entiendes? Yo trataba de solucionar las cosas por mi propio mérito. Entonces ahí es cuando Dios me introdujo en una etapa donde no me gustó y tuve que reconocer que Él es soberano sobre todo y en todo. Amén, amén. En todo, hermano. Porque- Y hay mucha gente tal vez que nos está escuchando, hermano, así. Sí, porque por eso nosotros siempre nos centramos en Cristo y en su palabra. Así es. Porque dice el libro de Filipenses que Cristo dice que con gran clamor y súplica al que lo podía, dice, librar, dice que aprendió Aleluya. la obediencia por medio del sufrimiento, siendo el Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2 lo dice. Sí, hermano. Dice que aprendió la obediencia por medio del sufrimiento, pero si él no cometió pecado. Amén. ¿Por qué? Pero es que él estaba cumpliendo un propósito. Amén. A veces hay, digamos, situaciones que pasan en la vida de un cristiano, de, qué sé yo, de familias, en los cuales dice, pero ¿por qué le está pasando esto al hermano, a la hermana? Es que muchas de las veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios en la Así vida de es. esa persona. Así es. No entiende, le dijo, escuché a un hermano que ya está en la presencia de Dios, dice él que le daba como cierto sentimiento, porque él era un hombre de Dios que usted, pues nosotros lo escuchamos mucho Amén, tiempo. sí. Él dice que le preguntó al Señor y le dijo, Señor, cuánto yo por estos años de ministerio he orado por muchas personas y tú las has sanado. He orado por personas que tienen enfermedades incurables y tú las has sanado, Señor. Y he orado por mi padre y no pasa nada. Entonces, qué lindo eso. Las palabras que vinieron, que le dijo el Espíritu Santo, le dijo, cuando yo no sano un cuerpo, estoy purificando un alma. Aleluya. Mire qué Aleluya, tremendo, aleluya, hermano. Le hermano. dijo, cuando yo no sano un cuerpo, estoy purificando un alma. Aleluya. Entonces muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Amén. A Amén. veces hay personas que dicen, mire, ustedes son cristianos y mire cómo está, mire cómo el hermano ahí dicen, es que no entienden, no hables, no sabes el propósito, no entiendan. A veces en las congregaciones hay hermanos que los está moldeando el Señor, Amén. está trabajando con ellos, Amén. está cumpliendo su propósito, pero hay gente que no entiende, no sabe o no se mete con Dios y los empieza a juzgar, dice, a lo mejor en pecado está el hermano, Amén. o el hermano a saber dónde se fue a meter y Amén. empiezan a decir otras Amén. cosas. Mejor, hermano, ora Orar, por él si no entiendes. orar. Amén. Exacto, estás dañando Amén. con tus palabras, diciendo esto, contaminando. Entonces, por eso es que cuando volvemos nuevamente a la escena, el Padre de los cielos ver que los hombres pecadores, que los hombres que son polvo, golpeaban al Señor, lo escupían, se repartieron sus vestiduras. Entonces, ver esa escena, ¿cómo sentiría el corazón del Padre? Pero decía, tienes que cumplir el propósito. Sí, sí, sí. Qué tremendo eso. Sí, sí. Y entonces y el Señor lo entendió. Amén. Entonces nosotros como cristianos no somos nada más que nos salvó el Señor por, así como dicen pues que, ¿verdad? Como dice vulgarmente, Tim Marín No, nos salvó el Señor, Amén. nos guardó desde nuestra niñez. Nos predestinó. Y no, exactamente, Ya. ¿y cuántos peligros de muerte tuvimos? Hermano. Muchísimos. Muchísimos.
Muchísimos, pero más sin embargo Dios nos preservó la vida porque tenía un propósito en nuestra vida. Así es. Para que le conociéramos, que no nos fuéramos de este mundo sin glorificar y conocer y hacer su voluntad y predicar su palabra. Entonces, por eso volvemos acá rápidamente, que Cristo cumplió perfectamente las profecías hechas. Amén. Hechas que se dijeron de él en el Antiguo Testamento. Todas las profecías las cumplió. Todas, al pie de la letra. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Entonces, ¿cumplió el propósito? Amén. Claro que sí. Amén. Entonces, también ahora el Señor ya está en el trono de gloria, está a la diestra de Dios Padre, pero ahora estamos nosotros todavía acá. Y es el único que tiene carne y huesos, pero no sangre. Gloria a Dios. Porque todavía tiene sus heridas, hermano, en el cielo mostrando. Tiene sus heridas. Por eso es que el libro de Zacarías me encanta leerlo. Gloria a Dios, sí es. Porque dice que se presentó él delante de Dios, del Padre, como hombre, pero sin sangre. Y Satanás estaba a su diestra, dice, acusándolo. ¿No? Y el Señor le dice que el Señor te reprenda. Así es. Así que el Señor te reprenda, que ha sacado a este de un tizón, como un tizón del fuego. Amén. Lo sacó el Señor, hermano. Gloria a Dios. Y nosotros cuando vayamos allá, muchos tal vez vamos a morir antes de que el evento grande que esperamos venga. Así es. Pero vamos a estar Tenemos una allá, esperanza gloriosa, hermano. gloriosa de estar a su lado. Gloria a Dios. Porque dice esto, los sentó en lugares celestiales juntamente con él. Amén. Nos sentó. Así es, Nos Efesios. sentó, Efesios dice, ¿verdad? Nos sentó en lugares celestiales juntamente con él, sobre todo principado, poder, autoridad y señorío. Él es tan real, sentado a la diestra del Padre. Qué promesa tan grande que le dio Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Todos los enemigos de la iglesia, del cuerpo de Cristo místico, Aleluya. son enemigos de Dios y tarde o temprano irán a debajo de los pies del Señor Jesús. Así por es. estrado de sus pies. Todos aquellos que añadieron y le Amén. quitaron a las escrituras, todas las plagas que mandó, van a recaer sobre ellos. Amén, hermano. Y valga la redundancia, perdóneme. Y todos aquellos que han traído sufrimiento al cuerpo de Cristo con este maldito virus, que las plagas del que mandó a Egipto vayan a ellos, hermano. Exactamente. ¿Se acuerda lo que dijimos la otra vez? Le salió de usted eso, hermano. Amén. Yo estoy de acuerdo. Todos estos que promovieron toda esta situación de este virus, que no es más que el hombre que está haciendo todo esto. Así a es. veces se creen dioses. Así es. Estos, los científicos, los laboratorios que tienen mucho conocimiento, las familias que tienen tanto dinero en la tierra, creen que son dueños del mundo. Así y es. miran a los demás como carne de cañón. Así es. Y dicen, así vamos es. a hacer esto y vamos a acabar tanto. Ellos, un día si no se arrepienten, van a estar ante el trono blanco. Si no se arrepienten ellos, que son muchos, las élites o gobiernos que están dentro de esto, si no se arrepienten, un día van a estar en el trono blanco. Y estar en el trono blanco solo va a ser para condenación eterna. Así es, hermano. El que Así no es. fue hallado su nombre inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no es el infierno eso, ¿verdad? No, es el lago de fuego. Sí. El infierno es la antesala. La antesala. Es un tormento. Sí. Es el preámbulo. Amén. Para Amén. ser lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego, donde lo cual los es gusanos eterno. nunca mueren. Dice. Ya, así es. Entonces es un lugar terrible, por una Terrible. eternidad. Así es. Por una eternidad. Así es. Por eso, allá donde llegue nuestra voz, cualquiera que sean de esta gente que se enorgullece de su conocimiento, de su dinero, de su posición económica, que hoy está viendo tanta gente que está ¿verdad? Atemorizada con todo esto, un día van a estar delante del trono de Dios, un día van a estar, de hecho, algunos se han muerto miles y miles de personas, se han ido hermanos en Cristo nosotros, se han ido pastores. Así es. Entonces así es. un día van a estar, el Señor lo va a llamar a cuenta Sí, por lo que están sí, haciendo. sí. Entonces por eso, si no se arrepienten, ¿verdad? Entonces, pero aquí nosotros estamos hablando sobre, ¿verdad? Lo que es consumado, es Cristo cumplió. Esto es bien importante, lo que decía mi hermano anteriormente. Cristo, cuando dijo consumado es, dijo, Señor, he cumplido todo.
Señor, he cumplido. Aún la ley que se le dio a tu pueblo, la he cumplido. ¿Para qué? Para que ellos ya no se sometan a esa ley. Ni los rigores de la ley. Exacto. Padre. Amén. Dice, o sea, por eso dice, consumado es. Cristo cumplió perfectamente la ley. Por eso es de que no podemos estar bajo la ley. Así es. No podemos estar cumpliendo situaciones de la ley, que hoy en día hay un movimiento de judaísmo que se está metiendo en las congregaciones para meter su judaísmo, que hay que guardar el sábado, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. En un momento, Cristo cumplió la ley. Así es. Porque nadie la podía cumplir. Así es. El que fallaba en una tilde, en algo tan pequeño de la ley, se hacía culpable de todo. Amén. Amén. Entonces yo hablé hace un tiempo con un personaje que tanto estaba queriendo que del judaísmo. Les digo, tú estás bajo la ley. Sí, yo guardo el sábado, ok, pero tú eres, esta ley fue para el pueblo de Israel. Así es. Entonces tú eres gentil. Sí, pero yo la quiero cumplir, yo la estoy, ok. Entonces, si quieres cumplir la ley, que guardas el sábado, mata un cordero, pues, porque no tienes que nomás obedecer algo de la ley, nomás la mitad, tenías que cumplir toditito lo de la ley. Así es. Entonces, mata un cordero. Amén. Porque la ley decía que había que matar. Tenía que. No, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Cristo fue el Cordero de Dios. Amén. Que se presentó sin mancha, sin tacha. Amén. Por medio de su sangre tenemos acceso a la presencia de Dios. Sí, y es eterna. Es eterna. Amén. Dice, Amén. entonces, dice que él abrió, Cristo Jesús abrió un camino nuevo y vivo por el cual llegamos al Padre. Al Padre. Entonces, Cristo cumplió la ley perfectamente y lo leemos rapidito en Hebreos capítulo 10, para que queremos nosotros ser bíblicos, para que nos demos cuenta que a través de las escrituras lo relata. Por eso el Señor dijo, escudriñad las escrituras en las cuales está la vida eterna. Escudriñad las Hebreos 10, 1, 4. Jesús dijo, no es este verso que lo voy a leer, pero el verso que les dije anteriormente, Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora leamos Hebreos 10, del 1 al 4. Cristo cumplió perfectamente la ley, por eso él dijo, consumado es. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está. Consumado es. Aleluya. Consumado es. Mire, hermano, no sé si esta era la escritura que usted estaba buscando. Galatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, wow, esta es una palabra dura, hermano. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí está en la palabra. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que acaba usted de decir, que le dijo usted a ese, que por qué no pues entonces mata un cordero y ofrece. Y se quedó como pensando, decir, entonces le digo, si la ley te quiere someter, tienes que obedecerla toda, sí, toditita. Todo. No solo que voy a guardar el sábado y que yo voy a ir a la sinagoga. Y entonces le digo, óyeme, ¿por qué no te instruyes en la palabra? Para empezar, tú no eres judío. O sea, que si haya nación, tú eres gentil. Amén. Los judíos en aquel tiempo a todas las naciones de su alrededor les llamaban perros, inmundos. Así es. Así les llamaba. Sí. Porque ellos eran celosos de eso. Ahora, pero para eso vino Cristo. Dice que vino a quitar la pared intermedia, que de dos pueblos vino a ser uno.
Dice el libro O sea, de no hay Efesios. judío ni Ni gentil hoy en griego. día. Exacto. Y el verdadero judío, dicen las escrituras, es aquel que fue circuncidado en el corazón. Amén. Porque ahora dice que Él escribió sus leyes en nuestros corazones. Amén. A nosotros nos ofende mentir, ya. ¿Me entiendes? Antes, hermano, yo era un mentiroso de profesión. Ujú. No, ahora, Dios mío, yo me acuerdo un día, hermano, que bien rápidamente, donde estaba trabajando, yo estaba por San Diego ya, y me llama mi despachador y me dice, oh, tienes que volver, me dice, pero yo ya estaba saliendo de San Diego. No, tienes que volver, te dimos un número equivocado. Y le mentí y le dije, pero yo ya estoy en medio camino. Le digo, no, entonces ya no vuelvas, me dice, porque vas a llegar aquí al valle a las 8 de la noche. Me remordía la conciencia, el corazón, hermano, Sí. que tuve que y ellos sabían que yo era cristiano. Y tuve que enfrentarlo a él. Le decía, ¿sabes qué, Josh? Le digo, te pido perdón porque yo no estaba en Oceanside. Le dije, yo estaba saliendo y nomás no quise volver. Le dije, y te mentí. Y él me miró y quedó sorprendido. Yo dije, le va a decir al patrón. Pero no, me dijo, te admiro porque eres un hombre de verdad. Y es que eso a obra la hace el Espíritu Santo, que lo redarguye de pecado a uno, hermano. Exacto, Lo hermano. redarguye de pecado. Por eso dice que escribió las leyes en nuestros corazones. Amén, ya. amén, amén. Amén. Por eso es de que cuando entendemos el propósito de Dios, decir, esto no está bien, Señor. Amén. Esto que estoy haciendo, Padre, me siento incómodo, me siento mal. No, entonces uno entiende el propósito. Sí. Dice, Señor, no, esto no me pertenece, esto no debo de, no me debo meter en esto. Porque entendemos, sí, Señor, yo me voy a enfocar en mi propósito, porque el llamado que tú tienes para mí, si no, va a pasar como el libro de Cantares, dice la Sulamita, que por cuidar las viñas ajenas, descuidó la de ella. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Entonces a veces a la gente anda viendo la vida de otra gente, mira cómo está. ¿Por qué no miramos primeramente nuestra casa? Ya. Porque dice la Biblia que es necesario que el juicio empiece por la casa. Y estamos viendo ahora eso, hermano. Y es lo que dice Sí, la palabra de sí. Dios. Dice que si el justo con dificultad se va a salvar, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, cuando uno entiende el propósito de Dios, yo no tengo tiempo para estar viendo allá, hay que cada quien vea. Yo tengo que atender a lo mío. Así Tengo es. que decir, Señor, esto es tu voluntad que yo haga, Señor, Amén. es tu voluntad que me mueva. Amén. Señor, es tu voluntad. Porque yo he visto eso, hermano, mucha gente se va por emoción o por sentimiento, a ver, tienen familia en otros lugares, vente para acá y mira que aquí esto. Y cuando llegan allá a separarse, a pelear, se van. Amén. Entonces, Amén. hermano, Amén. todavía nos quedan unos minutos. Vemos acá que cuando la palabra consumado es, dice que Cristo pagó perfectamente nuestra deuda. Veamos, hermano, ese texto está en Colosenses, Colosenses. donde dice que él, Ajá. no sé si es capítulo 2, Creo dice que sí, hermano. Sí, esa es una de mis ajá, escrituras. que dice pagó toda la deuda. Sí. No sé si es capítulo 2 o capítulo 1. Entonces, en lo que usted lo encuentra, mi hermano, estamos viendo acá que cuando el Señor dijo estas últimas palabras en la cruz, que Amén. estaba a punto de entregar su espíritu, eso consumado es, ¿verdad? Puede usarse, Señor, la deuda está pagada. Amén. La deuda está Amén, pagada. amén, Señor. amén. El hombre era culpable, Señor, pero ya pagué todo Ya por la eso. pagué. Qué lindo, hermano. Aquí está la escritura, Diga, varón. léala, hermano. Mira, hermano, es Colosenses capítulo 2, versículo 13 hasta si no me equivoco, hasta el 17, hermano. Mire Amén. lo que dice. 12. Sepultados con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Qué escritura, hermano. Qué escritura, hermano. Dice que ahí, hermano, fue anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, que el Señor reprenda al diablo. Pero decía, mira, Adán me entregó todo, por decir algo. Ajá. Adán me entregó todo, mira, así que toda la humanidad es mía. Pero el Señor le dice, no, mire, el Señor dice, yo fui a hacer la obra por la cual mi padre... Dame ese documento. Dámelo. Clavó en la cruz. Y lo clavó en la cruz. Pues qué lindo. Por eso, Aleluya. cuando es que qué lindo es entender la voluntad de Dios. Sí. Qué lindo es poder decir, Señor, me gozo y me alegro lo que está sucediendo en mi vida, porque aunque se ve negativo para otros, pero para mí no, porque todo esto tiene un propósito tuyo, Exacto. Señor. Tiene un Exacto. propósito tuyo. Exacto. Los hombres que Dios ha usado, los ha llevado por diferentes tratos y medios. Por ejemplo, Moisés, antes de ser el libertador, lo tuvo 40 años trabajando, y aún así le falló, digamos, Le en falló. aspecto, pues. Sí. Pero Dios tiene propósito. Muchas veces hay personas que, digamos, o pueblo cristiano, que a veces se mete a hacer cosas que no los han llamado. Así es. No los han llamado. Fracasan. Y fracasan y se decepcionan. Yeah. Y se apartan y tiran todo. contagian el fracaso a otros. Exactamente, pero cuando yo entiendo el propósito, es decir, hermano, fíjense que hay una necesidad, se necesita un pastor en tal país, hermano, la verdad, el Espíritu de Dios no me da la vía para que yo haga Así eso. es. Así fácil. Así es. Pero hermano, hay necesidad, sí, pero por la necesidad yo no me voy a... Yo Amén. lo voy a hacer bajo la voluntad de Dios. Sí, sí, sí. Así que terminamos diciendo, Cristo pagó todo. Cristo Amén. dijo, terminado esto. Amén. Señor, ya hice la obra, ahora queda el hombre que se arrepienta. Así es. Y que venga, verá, Así voluntariamente. Así que Dios me Así los es. bendiga a todos. Recuerden que estamos acá Amén. ubicados en la 3166 de la Pander Boulevard, en Así el Suite es. 120. Así es. Tenemos servicios viernes y domingo, viernes 7:30, domingo a las 10:30, y nuestro número de teléfono es 661-878-1824. Gracias, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Y Bendiciones. es una gran bendición poder Eso es. compartir la Gracias, palabra. Señor. gracias. Todos, bendiciones donde se encuentre. Así es. Si Amén. necesitan oración, estamos a la orden. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Recuerde que es el Ministerio Peña de Oret, ubicado en el 3166, Suite 120. El pastor ya dio los horarios de servicio para que de esa manera usted nos acompañe, venga, se goce de la palabra. Recuerde que estamos en momentos muy difíciles donde tenemos que entender, aprender y seguir congregándonos, y no optar por dejar de congregarnos. La iglesia está abierta para que usted venga, nos acompañe. Usted que nos acompaña localmente, amigos de Pandel, Lancaster, Rosemont, Mojave, Lake Los Ángeles, Quartz Hill, Santa Clarita, Acton. Recuerde, estamos ubicados en el 3166 Suite 120, servicios domingo a las 10:30 de la mañana. Le invitamos para que siga con nosotros. Vamos a una pausa y nos vamos con más en vivo y en directo. Gracias, bendiciones.